Dios les bendiga, mis hermanos, siendo hoy 11 de mayo del año 2026. Te saludo en el poderoso nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús, aquel que dio su vida por ti y por mí en esa cruz del Calvario, aquel que no escatimó nada, lo entregó todo, porque tú y yo podamos tener vida y vida en abundancia. Amén. La enseñanza de esta tarde la he titulado ¿Crecer o quedarse estancado? Te repito, crecer o quedarse estancado. Esta es una pregunta que cada uno de nosotros debemos realmente hacernos en nuestros corazones. Amén. Dios sin duda jamás va a querer que un creyente se quede estancado. Al contrario, su pensamiento es que él pueda crecer, que pueda seguir adelante, que pueda llegar a otros niveles. Amén, en nombre de Jesús. Uno de los problemas más grandes dentro de muchas congregaciones, muchas iglesias, no es solamente el pecado visible. Uno de los grandes problemas es el estancamiento espiritual del creyente. Amén. Hay muchas personas que llevan años en las iglesias, años escuchando prédicas, años alabando al Señor, quizás años estudiando la palabra, muchos, pero siguen algunos lamentablemente siendo todavía bebés espirituales. Amén. Algunos siguen hasta reaccionando de la misma manera que cuando recibieron a Cristo esa primera vez, quizás hace unos meses, quizás hace 1, 2, 3, 4, 15 años quizás. O siguen viviendo igual, que es peor aún. Siguen hablando igual. Algunos siguen dependiendo más de las emociones que de nuestro Dios. Y eso claramente habla de cada uno y de ese crecimiento o estancamiento que tenemos en nuestra vida espiritual. Amén. Yo te invito a que podamos buscar en el Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Lo tenemos acá. Dice la bendita palabra de Dios: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y a Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios por su palabra. Amén. Bueno, esto lo vemos claramente en muchas iglesias, en muchas congregaciones, donde el creyente puede tener quizás muchos años de haber recibido a Cristo como su Señor y Salvador, pero sus frutos siguen siendo muchas veces los mismos, o muy parecidos a cuando llegó a esa congregación, a esa iglesia. Amén. O cuando llegó a los pies de Cristo. Siguen reaccionando igual. Algunos viven de la misma manera, negativamente quizás. Siguen hablando de la misma manera. Algunos siguen soltando lisuras, soltando groserías por la boca como si fueran un común más. Amén. Siguen dependiendo más de sus emociones que de Dios. Siguen pensando que aquel que trabaja más, tiene más. Sin depender de Dios. Sin colocar a quien hay que colocar de primero en ese escalafón. Y en ese escalafón debería ir primero Cristo. Y todo lo demás les va a venir por añadidura. Amén. Tal cual como lo dice su palabra. El crecimiento espiritual, hermanos, no se mide por cuánto tiempo llevas en una congregación, en una iglesia.
Porque he conocido, he visto, hermanos, muchas personas que tienen hasta 30 años, pero espiritualmente parecen niños. Incluso hay dentro de la misma iglesia hasta envidia espiritual, amén. Cuando digo envidia espiritual, es envidia de cargos espirituales. Y allí es donde uno se da cuenta realmente de quién es quién y cuánto ha crecido. Por eso dice su palabra, que claramente no se equivoca, dice: por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. No dice por cuanto oran mucho los conoceréis, no. Tampoco dice no, por cuanto tienen mucho tiempo en la iglesia los conoceréis. No. Dice por su fruto. Porque realmente cada uno de nosotros lleva un fruto. Puede ser amargo, puede ser dulce, puede ser ácido, puede ser un fruto malo, un fruto agradable, un fruto pasable. Amén. Pero cada uno de nosotros lleva un fruto según nuestras acciones, según nuestro crecimiento espiritual también. Amén. Por eso hay que realmente meditar en qué fruto es el que estamos nosotros como creyentes dando. ¿Estamos dando realmente un fruto agradable al Señor? Porque estamos mandados a eso, a dar un fruto agradable al Señor. Este tipo de crecimiento, hermano, no se mide por cuánto tiempo llevemos en una congregación, en una iglesia. Se mide realmente cuando tu corazón y mi corazón han cambiado. Cuando ya entendemos que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y que aquello que vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe de Jesús, que fue el que me dio la vida. Amén. Porque hay personas que tienen hasta muy poco tiempo buscando de Dios, pero ¿sabe qué? Tienen frutos de humildad muchos, cosas que le agrada a Dios, porque la palabra claramente dice que Él está cerca del humilde, pero el altivo lo mira de lejos, lo mira lejos. Algunos, a pesar de tener poco tiempo en la búsqueda del Señor, tienen hambre espiritual, que es algo que es necesario para que usted y yo, como creyentes, podamos crecer espiritualmente, porque no estamos llamados solamente a ir a una congregación los domingos, o quizás los jueves, los viernes, que tengan alguna reunión. No, estamos llamados a crecer espiritualmente, estamos llamados a buscar más de su palabra, a entender mejor su palabra, a entender cuál es el propósito que Dios de alguna u otra manera tiene para cada uno de nosotros en nuestras vidas, en el ministerio. A usted y a mí se nos ha dado dones y talentos al nacer, amén. Y esos dones y talentos son para explotarlos dentro del ministerio, dentro de la congregación, amén. Muchas personas lamentablemente vamos a la congregación, a la iglesia, mirando al hombre, hermano. Yo realmente, si le doy un consejo, es que cuando usted vaya a la iglesia, vaya y mire a Cristo, porque usted va a buscar de Cristo. El hombre siempre le va a fallar, el hombre va a mentir, el hombre va a hacer las cosas mal en algún momento, porque es que ninguno de nosotros somos perfectos, todos nos equivocamos. Pero cuando usted va con una visión de buscar lo que Cristo quiere para usted, las cosas sin duda cambian. Eso muestra que usted y yo estamos creciendo espiritualmente y no estamos como niños, viendo a ver quién nos mira, quién nos ve, a quién le agradamos. Eso no quiere decir que no se debe llevar bien con los hermanos. Obviamente que debemos llevarnos bien con los hermanos. Obviamente que es así. Estamos llamados a estar juntos como hermanos en armonía, amén. Pero todo lo que usted haga dentro y fuera de la iglesia, hágalo como para Dios. No como para el hombre, no como para que el ojo del hombre lo vea y reaccione, lo vea y de pronto lo felicite. No busque eso. Busque que realmente todo lo que usted haga sea para agradar al ojo de Dios. Amén. Que es a quien tenemos que ser agradables. Porque al fin y al cabo, el hombre, el hermano, el pastor, el líder, no le va a dar a usted la vida eterna, no le va a dar a usted la salvación. La salvación se la va a dar
Cristo Jesús. Amén. Como les digo, hay personas que tienen poco tiempo buscando a Cristo y tienen esa hambre espiritual que se necesita para crecer dentro de los planes y propósitos que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Que a pesar de que tienen poco tiempo, quizás ve transformación en ellos. Y eso es necesario, porque un creyente que no es transformado no va a crecer, porque no quiere menguar él para que crezca Cristo, sino que él quiere estar sobre Cristo, porque así lo veo. Cuando usted no quiere cambiar, si usted, por ejemplo, si usted entiende de pronto que tiene un problema de egoísmo y usted no quiere dejar de ser egoísta, no quiere doblegar ese egoísmo, entonces esto quiere decir que su carne lamentablemente impera sobre su espíritu. Amén. Necesita oración, necesita comunión con Dios, necesita adentrarse más a la palabra para poder cambiar eso y dejarse doblegar, dejarse cambiar. ¿Por quién? Por Cristo, porque es Cristo que lo va a cambiar a usted, si usted lo quiere. Cristo no le obliga a nada, pero es usted quien tiene que tomar realmente la decisión y ver y entender qué es lo que tenemos mal dentro de cada uno de nosotros. Cada quien sabe qué es lo malo que tiene, y si de pronto en algún momento no lo sabe, Cristo se lo va a enseñar. Cristo se lo va a enseñar por medio de alguien o de algo, de un sueño. Él se lo va a revelar, y eso hace que usted tome cartas en el asunto y comience a cambiar, comience a lo que debe hacer, que es cambiar. No cambie para el hombre, no cambie para el pastor, para el líder, no, cambie para Cristo, porque Él es el que le va a dar a usted y a mí la vida eterna. Amén. Mientras que otros llevan años, pero en la congregación, y viven llenos de orgullo, viven dominados por el carácter. No sé, a algunos no se les puede ni hablar porque parece que estuvieran envenenados. Algunos viven hasta esclavizados por el pecado, alejados de la presencia de Dios, y siguen yendo a la iglesia, siguen tratando de perseverar, pero no se dejan transformar por Cristo. Y hoy el Señor, sin duda, con este mensaje quiere confrontarnos, amén, porque el propósito de Dios no es solamente salvarnos. Dios necesita que tú y yo seamos transformados y los más parecidos a Él. Amén. Hermanos, hermanas, el crecimiento espiritual para mí comienza cuando usted y yo reconocemos realmente cuál es nuestra condición. Amén. Cuando usted y yo reconocemos realmente cuál es nuestra condición, allí comienza tu crecimiento y mi crecimiento espiritual. Veamos lo que dice el libro de Romanos. Romanos capítulo 12, versículo 2. Amén. Gloria a Dios. Por acá. Romanos 12:2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nótese lo que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos
por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esto quiere decir que nuestro entendimiento necesita ser transformado, necesita ser cambiado de ese viejo hombre que trae cuando llega a los pies de Cristo Jesús. Ese viejo entendimiento necesita ser erradicado de ahí para que sea renovado nuestro entendimiento por medio de Cristo Jesús, por medio del Espíritu Santo. Amén. El primer paso, hermanos, para poder crecer espiritualmente es reconocer que necesitamos cambiar. Es reconocer que estamos equivocados en muchas cosas. No digo que en todo, pero sí que estamos equivocados en muchas cosas. Y cuando alguien cree que no necesita cambiar, ese alguien deja de creer. Porque ese alguien ya se cree autosuficiente. Ya ese alguien no depende de Cristo, depende del mismo, depende de lo que Él pueda hacer y crea. Amén. Obsérvese bien. Hay personas, por ejemplo, que se molestan muy fácilmente. Están como un detonador. Medio lo tocas y explota. Amén. Viven con rencor. Eso se nota, viven amargados. Algunos hablan de manera incluso muy arrogante. Se les nota la altivez por encima de la ropa. Algunos viven en desobediencia. ¿Y sabes cuál es la excusa que dan? Es una excusa muy común que sin duda usted y yo hemos escuchado muchísimo en la calle. Así soy yo. Así dicen, hermano. Así soy yo. Y así me tienen que querer porque así soy. Y eso lo usan, hermanos, como una excusa para no cambiar, para no ser transformado. Eso da a entender claramente que son tan autosuficientes que no dependen de nada ni de nadie, mucho menos de Cristo, porque aquella persona que realmente ha tomado la decisión de entregar su vida a Cristo es para obedecer a Cristo y no puede decir así soy. Pero el Evangelio no vino para que sigamos iguales, hermanos. El Evangelio vino para que usted y yo podamos cambiar, podamos ser nuevas criaturas, podamos ser restaurados, podamos ser liberados de ese viejo hombre. Cristo vino sin duda a transformarnos. Amén. Vino a transformarnos. Muchos quieren bendiciones, milagros, prosperidad, puertas abiertas, más dones, más talento. Pero no están dispuestos a cambiar su carácter. No están dispuestos a cambiar su manera de hablar. Y Dios está más interesado en formar tu corazón que en darte cualquier cosa material que de alguna u otra manera quieras poseer. Porque una persona, mire, puede cantar, puede predicar incluso muy bien, puede servir como nadie en la iglesia y puede congregarse incluso de manera muy normal. Y aún así, espiritualmente, estar inmaduro. Y eso se nota en la manera que habla. En la manera que habla, usted va a detectar si el creyente es un creyente maduro o un bebé espiritual aún. Hay muchas personas que tienen 10, 15 años en la iglesia y son bebés espirituales. Cuando usted habla con ellos se da cuenta que es un bebé espiritual, que parece un recién llegado a Cristo. Por ejemplo, señales de inmadurez, hermano, le voy a dar algunas. Tienen quizás una doble vida. Algunos tienen falta de perdón. Les pasa al pastor por un lado, no lo saludó. Mira, se cree gran cosa, ni saluda, nada, y es el pastor. Hermano, uno no puede vivir en eso. Vuelvo y repito, usted va a la congregación, usted va a la iglesia,
a buscar de Cristo el mensaje que Cristo le quiere dar, a adorar, a liberarse. Usted va a sentirse bien, usted va a adorar junto a los hermanos, juntos en armonía. Pero si va con esa actitud de que si alguien no lo saludó, porque a lo mejor no lo vio, porque a lo mejor estaba ocupado, porque a lo mejor estaba pensando en otra cosa, y no lo saludó, se le pasó. Somos seres humanos. Pero si usted va con esa actitud, ¿qué madurez puede haber ahí? Otros tienen orgullo, falta de oración, dependencia emocional del mundo y muy poca hambre por Dios algunos. Esos son señales de madurez espiritual. Amén. Y muchos creyentes viven años y años tras años de la misma manera. Quiere decir que nunca han creído. Nunca han creído. Han vivido una religión, será, pero no han vivido el evangelio correcto como debe ser. Un creyente crece, hermano, hermana, cuando desarrolla realmente una comunión con Dios. Observe lo que dice el libro de Jeremías. Jeremías 29:13. Aquí abajito está. Aquí. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Amén. Claramente nos dice la palabra de Dios que cuando busquemos al Señor lo busquemos de todo corazón. Si usted quiere hallar a Dios, usted tiene que buscarlo realmente de todo corazón. No por una necesidad, no porque quiero algo, no porque necesito que me dé algo, no. De todo vuestro corazón. De esa manera usted va a hallar al Señor. Recuerde que el Señor escudriña su corazón. El Señor, usted no lo puede engañar a Él. Usted puede engañar a cualquier persona terrenal, pero el Señor no puede ser burlado, no puede ser engañado. Él sabe si realmente cuando tú estás orando de corazón, estás orando por una necesidad, estás orando porque estás preocupado, ¿por qué estás orando? O si realmente lo estás buscando por lo que Él es o por lo que Él representa en tu vida, que debe ser el primer lugar. Amén. Él sabe realmente cómo está tu corazón. Tú puedes engañar a cualquiera, Él no escucha si tú lo que estás es gritando, si estás llorando, si estás vomitando, si estás pataleando. Eso no es. Esa no es la manera. Él va a escudriñar tu corazón. Él no ve tus actitudes, porque tus actitudes quizás pueden ser infantiles para buscarlo a Él, para tratar de torcerle el brazo a Él. Pero recuerda que Él escudriña tu corazón para saber qué es lo que realmente hay ahí. ¿Cuál es el fondo de lo que tú estás hablando? De lo que tú le quieres comunicar. Pero Él quiere que tú se lo digas. Por eso es que es necesario que usted y yo mantengamos una relación correcta con Dios. Porque Él no puede ser burlado. Amén. Cuando usted y yo mantenemos una relación correcta con Dios, las cosas son distintas. Las cosas son distintas. Y pruébelo desde el día de hoy y usted verá cómo las cosas comienzan a salirle. Y Él le va a mostrar cuál es la verdadera voluntad de Él, que muchas veces son distintas a nuestros planes. Porque recuerde que Él ve el futuro, cosas que nosotros no vemos. Y por eso hay cosas que Él no nos da, porque no nos conviene, porque sabe que ese futuro nos puede destruir. Amén. Nos puede destruir. Y Él no quiere que usted y yo seamos destruidos, al contrario. Quiere que usted y yo crezcamos, quiere que usted y yo
lleguemos lejos. Amén. Que subamos escaleras y escaleras y escaleras para poder llegar a donde Él quiere llevarnos. Nadie, hermano, puede crecer espiritualmente lejos de la presencia de Dios. Nadie puede crecer. Es así como un árbol que necesita agua. Y el creyente necesita claramente esa comunión con Dios. Esa es el agua que hemos de beber usted y yo para poder crecer en Cristo. Amén. Pero vivimos lamentablemente en una generación que está distraída, que está muy distraída. Muy distraída. Hoy hay gente que tiene tiempo para estar horas y horas en las redes sociales. Que tiene horas y horas para ver series de Netflix. Para tener conversaciones innecesarias incluso. En el trabajo, en la casa, en la calle. Otros para ver televisión hasta que ya los ojos les queden cuadrados. Y aún así usted habla con ellos y le dicen que no tienen tiempo para orar. Así que se les olvidó orar, que tenían que no tuvieron tiempo. Muchas personas revisan el teléfono apenas se despiertan. Lo primero que tocan después de despertar y levantarse es el teléfono. Pero son incapaces, hermano, de darle las gracias a Dios por ese nuevo día. Por darle las gracias a Dios porque el día de hoy estás respirando, te pudiste levantar. Pudiste salir, entrar, no te pasó nada, todo te salió bien, comiste. No hay gracias por eso. Y después preguntan, ¿por qué me siento vacío? ¿Por qué me siento solo? Es que un creyente que no ora, mujer de Dios, hombre de Dios, un creyente que no ora se enfría espiritualmente. Eso queda como un helado espiritualmente. Y es que la oración no es religión, la oración es necesaria para su vida y la mía. Eso nos da fuerza, eso nos da esperanza, eso nos inyecta de valor y fe para contrarrestar lo que venga contra nosotros. La oración es intimidad con Dios, la oración es dependencia de Dios, la oración es una comunión tú a tú con el Creador, con nuestro Padre. Es una relación con Dios. Aparte de ser un arma espiritual, claramente está, ¿no? Y un creyente que deja de orar se comienza a debilitar lentamente. No se da ni cuenta. Cuando va a ver, ya está en el suelo. Hay personas que solo buscan a Dios cuando tienen problemas, cuando necesitan ayuda, cuando sienten miedo, cuando se sienten solos. Pero desaparecen cuando todo está bien, ni se recuerdan que Dios existe. Es que ni lo nombran algunos. Entonces eso revela mucho de cada uno de nosotros. Revela que su presencia no está en nuestras vidas, porque no lo buscamos. Hermanos, hermanas, el crecimiento espiritual requiere un proceso, requiere disciplina. Amén. Requiere disciplina. Observe lo que dice el libro de Santiago, capítulo 1. Santiago 1, versículos 3 y 4. Aquí abajo. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis, continúa acá, perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Eso es lo que dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia.
Nadie madura espiritualmente sin pasar procesos, hermanos. Nadie. Es necesario un proceso, es necesario un desierto, es necesario muchas veces una lucha, como usted lo quiera llamar, o esos momentos difíciles e incómodos que nadie quiere pasar. Pero sabe que Dios usa esas pruebas, esos procesos, esos desiertos, esas luchas, esos momentos complicados, difíciles muchas veces. Quizás esa enfermedad puede ser para poder formar en usted y en mí el carácter que un hijo de Dios necesita. Muchos creyentes quieren crecer, pero no quieren pasar proceso, no quieren pasar por el proceso, se niegan a ello. Algunos se quedan años en el proceso. Dios los quiere promover, pero no, ellos deciden muchas veces quedarse ahí en el proceso estancado, porque se niegan a pasar el proceso como debe ser. Quieren paciencia. Algunos piden paciencia incluso, pero sin prueba. Señor, eso no existe. Eso no existe. Dice que como dice acá, nuestra fe produce paciencia. En la prueba, claramente está, como lo dice desde el principio, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿produce qué? Paciencia. ¿Qué quiere decir? Que si usted está pidiendo paciencia, entonces usted está pidiendo un proceso. Escuche bien. Cuando pida paciencia, sepa qué es lo que está pidiendo. Señor, yo quiero paciencia. Usted le está diciendo, Señor, pásame por la prueba, por el desierto, por la enfermedad, por la lucha, porque esta va a producir paciencia. Amén. Por eso es que tenemos que saber cómo oramos y cómo pedimos, qué pedimos. Lo único que sí le digo es que para que usted pueda ser promovido, es necesario pasar por ese desierto. Es necesario realmente pasar por esa prueba, por esa lucha, por ese momento difícil e incómodo muchas veces. Pero todo va a traer su fruto. Algunos quieren fe sin dificultades. No existe. No existe. Unos quieren carácter. Pero quieren carácter, pero sin ser corregido. Santo Dios. Tampoco puede ser, hermano. Lamento mucho decirle eso. Usted quiere carácter, necesita ser corregido, disciplinado, exhortado. Amén. Para aprender. Porque es parte del aprendizaje. Es parte de salir de ese sitio de confort. Pero es bueno porque nos forma. Forma nuestra paciencia, forma nuestra fe, forma nuestra disciplina. Pero Dios trabaja en ese corazón que está dispuesto a pasar esos procesos. Sin duda Dios forma en gran manera a un hombre, a una mujer que está dispuesto a pasar por ese proceso y a pagar el precio, porque hay que pagar el precio. Hay que pagar el precio. Hoy en día muchos abandonan fácilmente. Esta generación que está formándose actualmente es así. Abandonan muy fácil. Dejan de congregarse, dejan de orar, dejan de creer. Porque las cosas no les salieron como esperaban. Porque ellos tenían un plan y les salió otro. Pero los procesos claramente revelan que aquellos quienes aman verdaderamente a Dios es fiel. Y que aquel que es fiel, Dios va a estar con él. Y que aquel que es fiel permanece en él. Amén. Hay muchas personas que antes buscaban a Dios con mucha pasión. Pero las pruebas endurecieron sus corazones. Y poco a poco, porque eso no ocurre de un día al otro ni de inmediato, poco a poco dejaron la oración, dejaron la palabra, dejaron de leer la palabra de Dios, dejaron
esa intimidad con Dios, esa comunión que tenían con Dios. Y actualmente están secos. Algunos hasta van a la congregación, a la iglesia, pero están secos, espiritualmente están secos. Van por ir, no sé, a veces no saben ni por qué van, por costumbre quizás, van algunos. Pero un creyente maduro, hermanos, refleja claramente el carácter de Cristo. ¿Cuál es el carácter de Cristo? Nos lo dice el libro de Gálatas, capítulo 5, versículos del 22 al 23. Observe bien lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Gálatas. Dice: mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas que hay ley. No, dice no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. Son los frutos del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Amor, gozo en el Señor. Si usted tiene a Cristo en su corazón, debe tener amor. Por ende, debe tener gozo en su corazón, a pesar de que esté pasando la prueba que esté pasando. Debe haber paz. Aunque en su exterior esté viviendo una guerra, usted debe tener paz en su corazón. Amén. Todo esto, a su vez, produce paciencia. Paciencia en que Dios todo lo tiene bajo control y en su mano. Benignidad. Debe haber bondad en usted hacia aquel que necesita, hacia aquel que necesita una mano. Amén. Es necesario que haya bondad. La fe es algo que no nos puede faltar a ninguno de los creyentes, porque si no, ¿qué seríamos? ¿En qué creemos entonces? ¿De qué hablaríamos aquí? La mansedumbre. Debe ser manso y humilde de corazón, como lo era nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que somos imitación de Él. Debemos buscar imitarlo a Él en todo. Templanza. La templanza es el dominio propio que usted y yo debemos tener. Lo que usted antes hacía, ya no lo hace porque sabe que está mal. Sabe que a Dios no le agrada. Y dice claramente que contra tales cosas no hay ley. Amén. No hay ley. Si usted tiene esos frutos, usted está tranquilo. Con esos 5 frutos usted está tranquilo. No hay ley que lo pueda, no hay ley espiritual que le pueda refutar nada, porque usted está bien ante el Señor. El verdadero crecimiento espiritual, hermanos, no se demuestra solamente con palabras, no. Se demuestra con frutos del día a día. Porque alguien puede quizás conocer mucho la vida de atrás para adelante para atrás. Haber leído mucha Biblia, mucha palabra y saberse todos los versículos y capítulos. Y predicar bonito quizás, cantar muy bien, alabar excelente. Que eso parezca un ángel quizás, amén. Pero aún así puede tener un corazón muy lejos de Dios. Así que observe bien que realmente qué frutos da. Por eso dice la palabra, por su fruto los conoceréis. ¿Qué produce un creyente maduro, hermanos? ¿Qué produce un creyente maduro? Un creyente maduro produce perdón. Un creyente maduro ama a su prójimo como él mismo. Un creyente maduro ayuda no solamente a sus hermanos, sino a cualquier persona.
porque es un corazón dado. Amén. Un creyente maduro controla su carácter. No es impulsivo. No va a explotar en cualquier momento o por cualquier circunstancia. No. Un creyente maduro busca la paz sobre todo y sobre todos, porque le gusta la paz, porque es parte de él. Amén. Vive con humildad. Es humilde y manso de corazón como nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En la actualidad vemos muchas personas que dicen incluso ser cristianas. Amén. Pero viven en discordias, peleando, hablan con odio. Se les nota en sus caras mucho. Destruyen a otras personas con sus palabras, con murmuraciones, con doble ánimo. Viven llenos de amargura. Y eso claramente demuestra que hay una falta de crecimiento espiritual inmensa. Ese supuesto, entre paréntesis, cristiano, se quedó siendo un bebé espiritual. Se quedó cuando recibió a Cristo en su corazón nada más. Porque sus frutos no son de un real cristiano. Amén. Porque mientras más cerca estamos de Dios, hermano, entonces más debemos parecernos al carácter de Dios. Amén. El peligro de quedarse espiritualmente estancado, hermanos, es dejar de sentir hambre espiritual. Eso es una característica de una persona que está estancada espiritualmente. Deja de sentir hambre espiritual. Le alimenta más las cosas del mundo. Deja de buscar a Dios. Por consiguiente, se acostumbra al pecado, lo normaliza, como si nada. Algunos viven de apariencias, viven de cómo se visten, viven pendientes de cualquier cosa vana, menos realmente de lo espiritual. Y no se va dando cuenta cuando poco a poco, su corazón se va enfriando. Y ya cuando ven, ya están más allá que acá. Un ejemplo. Así como el cuerpo sin alimento, amén, se debilita, de la misma manera, hermanos, un alma sin Dios comienza espiritualmente a descender. No puedo decir la palabra. A desvivirse espiritualmente. Amén. Que ha desvivido espiritualmente. Y lo más peligroso es que muchos no se dan cuenta, porque este es un proceso que se va dando tan lento, que no se dan cuenta cuando espiritualmente están vacíos. Vienen a la iglesia incluso, pero ya no sienten esa pasión. Van como por una costumbre más que cualquier cosa. Van porque se sienten bien un rato. Amén. Ya no sienten quebranto. Ya no lo normalizan todo. Están adorando, alabando al Señor y ya lo normalizan como que una alabanza más. Pero ya no sienten lo mismo que sentían antes. No sienten ese deseo de cambiar. No sienten ese deseo de ser transformado, de parecerse más, cada día más a Cristo. No. Ya eso deja de ser. Quizás el día de hoy hay alguien que necesita reconocer que lleva años igual. Que los años pasan, los días pasan, los meses pasan y te sientes igual. Estás en el mismo pecado, estás con el mismo carácter, estás con la misma frialdad, incluso viviendo una doble vida, a lo mejor. No lo sé. Hoy Dios te está llamando a que puedas despertar espiritualmente. Amén. Hoy Dios te está llamando a que puedas despertar. Cristo todavía transforma vidas, hermanos. La buena noticia es que Dios todavía quiere cambiar corazones. No importa cuánto tiempo puedas estar alejado de Cristo.
cuánto tiempo hayas estado a espaldas de Dios. No importa cuánto le hayas fallado a Cristo, o cuán frío o helado estés espiritualmente. Él hoy quiere restaurarte. Él hoy quiere liberarte. Él hoy quiere romper esas cadenas que te atan a esa doble vida, a ese pecado. Él puede renovar tu fe, puede levantar tu vida, puede transformar tu corazón de una manera impresionante, devolver esa hambre espiritual que quisieras tener. Porque el crecimiento espiritual comienza cuando nos rendimos realmente a nuestro Dios. Allí comienza realmente nuestro crecimiento espiritual, hermanos. Hoy Dios está hablando a tu corazón. Tal vez estás perdido, te has perdido de la pasión por Dios. Quizás te sientes estancado espiritualmente, o estás viviendo un evangelio superficial, religioso, no lo sé. Pero hoy Cristo está llamando nuevamente a tu puerta, está tocando. Toc, toc. Y no lo está haciendo para condenarte, no lo está haciendo para señalarte, no lo está haciendo para criticar algo de ti, no. Lo está haciendo porque Él quiere transformarte. Él quiere transformarte. Recordando que la verdadera transformación no viene de la religión, no viene de las emociones y no viene de tu esfuerzo como ser humano, no. La verdadera transformación viene con Jesucristo. Solo Él puede cambiar el corazón de cada uno de nosotros. Solo Él puede romper esas cadenas que te oprimen, que arrastras día a día. Solamente Él puede darte esa vida nueva que tú y yo necesitamos. En el nombre de Jesús. El llamado en esta tarde es que si has recibido en tu corazón ese mensaje de parte de Dios, ese toc toc de parte de Dios a la puerta de tu corazón, la decisión es tuya. Si quieres recibir al Señor Jesús como tu único Señor y Salvador, este es el momento. No es mañana, no es pasado, no es más tarde. Es ahora, porque no sabes si mañana, pasado o más tarde estés respirando. Nadie lo sabe. Y si has sentido en este momento ese querer como el hacer, ¿qué te impide? Si quieres recibir al Señor Jesús en esta tarde, te invito a que puedas seguirme en una oración, una pequeña oración guiada. Repite conmigo, amén. Repite conmigo. Señor Jesús, hoy reconozco que necesito de ti. Reconozco que he vivido muy lejos de tu voluntad, que he vivido a espaldas de ti. Reconozco todos mis pecados, Señor, incluso aquellos que no recuerdo en este momento. Reconozco todos mis errores. Y reconozco que tengo necesidad espiritual. Hoy me arrepiento, sinceramente y de corazón. Yo te pido que limpies mi corazón, que me laves con tu sangre preciosa, que transformes mi vida, que renueves mi mente y que me hagas una nueva criatura. Señor, yo creo que tú moriste en esa cruz por mí, que resucitaste al tercer día, como lo dice en la Escritura. Hoy, Señor Jesús, yo te recibo como mi único Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame a crecer espiritualmente. Ayúdame a vivir conforme a tu voluntad. Tómame de la mano, Señor, y enséñame a seguir tus huellas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor esta tarde. Si tú has recibido